tardes, bienvenidos a su programa Red Vital. Hace 15 días estuvimos tratando el tema de donación de órganos, un acto de amor por la vida. Y les habíamos prometido la segunda parte y hoy estamos con la segunda parte en la que repasaremos un poco de qué se trata el tema de donación de órganos, cuáles son los requisitos, pero sobre todo nos conectaremos con historias hermosas, historias de vida, historias de generosidad que nos hablan de este tema de hoy, donación de órganos. Vamos primero a conectarnos con la historia de Olga Lucía Osa y la de su hijo Juan Pablo Usma Osa, quien murió en un accidente de moto y al momento de su muerte, pues su familia decide que lo mejor y el acto más generoso es donar sus órganos. Veamos esta nota. Eran las 8:30 de la noche. Llegó un amigo pues a decirle que si lo llevaba a la pintada. Él no quería y el amigo le insistió hasta que él me dijo que sí. Cuando a las 9:30 de la noche, Estefanía recibió una llamada diciéndole que Juan Pablo se había accidentado. Entonces ella me dijo que Juan se había caído en la moto. Le dije que dónde lo tenían, me dijo en el hospital. Cuando yo llegué al hospital de la pintada estaba un amigo de él con el que se cayó en la moto, pero no tenía nada. Le dije que dónde estaba Juan Pablo y me dijo que lo tenían en el otro lado. Cuando el doctor me dijo que lo mirara 5 minutos porque ya lo iban a remitir para Medellín, cuando yo lo vi, Juan Pablo tenía toda esta parte de acá hundida. Entonces Juan me miró y se le salieron las lágrimas. Juan Pablo falleció a las 12:49 del día y el médico a la 1:30 nos dijo: hasta ahí llega la vida de uno. Así le digan a uno que tiene 2, 3 hijos, por quién salir adelante, pero no. Uno queda vacío completamente porque es un golpe muy bajo que le da la vida a uno. Entonces ya el doctor se reunió con nosotros, nos dijo que sí íbamos a donar los órganos y yo le dije que no. Ahí mismo le dije no. Es muy egoísta uno que al decir no, es que no es egoísmo, sino que es que las personas que no han pasado por eso dicen que uno es muy egoísta, pero es que ese dolor que le digan a uno le vamos a sacar el corazón, es un dolor que nada más lo siente uno, que está pasando por eso. Todas me dijeron que yo tenía una niña que Estefanía es discapacitada, que Dios quiera que no, pero que mañana podíamos necesitar algo de una persona y que de pronto yo dije que sí, que iba a donar los órganos de Juan, pero que no lo desconectara mientras yo estuviera ahí. Y el médico me explicaba 1, 2 y 3 veces, es que está con vida artificial porque estamos cuidando el corazón, estamos cuidando los órganos, no los podemos dejar morir, pero Juan Pablo ya está muerto. Por un lado, triste porque no está Juan, porque yo digo que la muerte no duele, lo que duele es la ausencia de la persona. Porque no hay día que yo no llore la muerte de Juan Pablo, pero feliz porque el corazón de Juan Pablo está latiendo en otra persona. Los riñones de Juan Pablo, el hígado, el páncreas, todo. Salvé muchas personas, entonces por ese lado me siento feliz. Y la familia toda se siente feliz, porque todos pues, la ausencia de Juan Pablo les ha causado mucho dolor, pero también se sienten felices por la donación de órganos. Todos me dicen que Juan Pablo está viviendo en otra persona. Una historia hermosa y conmovedora y sobre todo queremos hablar de esa parte. Olga, bienvenida a Red Vital, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme al programa. De esa parte, Olga, en la que hablas de esa satisfacción, ese sentirse contentos porque tomaron esa decisión. ¿Qué nos podrías decir en este momento? Que me siento feliz, feliz por haber donado todos los órganos de Juan, porque si no los hubiera donado me hubiera arrepentido toda la vida me hubiera arrepentido. Entonces en este momento me siento feliz y de ver la señora que tiene un trasplante, pues darle vida a la muerte, porque hay personas que están muriéndose por falta de un corazón, de un hígado,
En este momento me siento feliz y le doy gracias a los médicos, primero que todo a Dios, y a los médicos de San Vicente, que para mí San Vicente ha sido el mejor hospital, el mejor de todos. ¿Qué piensas tú que al momento de esa toma de decisión, como nos decías, en el BTR, en la nota pregrabada, en un principio la decisión tendía a ser no, pero te dicen algunas cosas importantes? ¿Cuáles crees tú que esas cosas importantes son las que mueven el corazón, las que hacen tomar la decisión de un acto tan generoso como el que ustedes hicieron? El médico que estaba viendo a Juan Pablo nos llamó por un momento y cuando me dijo de la donación de órganos, para mí fue muy duro porque yo veía el corazón de Juan Pablo todavía latir. Entonces le dije que no, que Juan estaba vivo. Ya después él nos habló muy bien, nos dijo que si lo íbamos a cremar él se iba a quemar completo, que si le íbamos a enterrar él se iba a podrir todo, que mientras habían personas muriéndose esperando ese corazón, que Juan era una persona muy sana. Entonces yo le dije a mi hermanita que sí. ¿Lo entendiste en ese momento y lograste ese acto que, como hemos dicho aquí en el programa, es un acto de amor por la vida? Olga, y precisamente como decías tú, que tenemos aquí a unos invitados. Ya Edgar había estado en el programa pasado. Bienvenido, Edgar, muchas gracias por acompañarnos. Y nos acompaña también Rosaura, su esposa, bienvenida. También está doña Bernarda, que nos acompaña, ella es trasplantada y también va a contarnos su historia, y Mario, su hijo, que acompaña a su madre hoy. Yo quiero hablar primero con Edgar y con doña Bernarda. De alguna manera ustedes son la voz de agradecimiento, la voz que le da alegría a la familia de los donantes. Doña Bernarda, usted en este caso, ¿qué le podría decir a Olga y a esas familias que han sido tan generosas y que han entregado los órganos de un ser querido para darle vida a otra persona? Buenas tardes, señorita. Pues yo le diría, en el punto en que yo estoy, que uno queda tan agradecido tanto de las manos del Señor, de los gremios de médicos, enfermeras, como al que dona un miembro para uno, señorita, porque es otra vida más. Mire, yo tengo 70, pues me pusieron un hígado nuevo, pues si Dios quiere puedo vivir muchos años más, ¿cierto? Entonces se le hace un favor a la familia, ¿cierto? Sí, señora. Y adquiere vidas nuevas para otra persona. Cuéntenos un poquito, aunque de todas maneras tenemos la notica también en la que vamos a contar su historia y en la que participa también su hijo Marino. Cuéntenos un poco sobre esta historia, cómo era antes su vida, antes del trasplante, cómo fue ese proceso y cuál es el cambio. Señorita, drástico yo estuve ahora. Desde noviembre encontraron la enfermedad en el hígado, ¿cierto? Sí. Y en junio ya estaba llevada amarilla, con esta rasquiña, con toda esta cosa amarillez, muy disfigurada, pues mis brazos, todo, ¿cierto? Un color. Sí. Luego ya en junio me hospitalizaron, vieron que era el hígado, pues entonces me pusieron en exámenes. Claro que le cuento, señorita, que dijeron que ya los doctores hicieron sus reuniones, que ya aportaron que sí me podían operar, que la edad lo permitía. Entonces ya me mandaron a hacer exámenes, ¿cierto? Sí. Y la demora fueron los exámenes porque después de que le dijera yo, el Señor se manifestó en mí, porque señorita fue muy ligero el trasplante, me donaron ligero el hígado, ¿cierto? Sí, señora. Se terminó los exámenes como viernes y eso de 8 días, menos de 8 días me llamaron para el trasplante. Resultó ligero el Resultó reemplazo, rápido el ¿cierto? proceso, gracias a Dios. Y le digo, Sí, doña señorita, Bernarda, que uno es de que ponga todo en manos de Dios y María Santísima, son los primeros médicos, ¿cierto? Sí. Luego, muchos agradecimientos al gremio de patólogos de Pablo Tobón, al gremio de enfermería, que después de Dios a ellos le debo la vida, ¿cierto? Pues el lunes hizo 3 meses
que me operaron, yo me he sentido muy bien en este momento, me tienen medicina en casa, ya hoy lo termino, pero yo veo que mi vida cambió como el día a la noche. Pues doña Bernarda, yo la veo muy bien, naturalmente, hoy la estoy conociendo, no sabía cómo estaba antes, pero se ve radiante. Sí, muchas gracias por estar acompañándonos hoy. Por la invitación, y también le voy a decir que fueron palabras que se me olvidó en otra entrevista, y muy agradecida pues a mis amistades, a todos por la oración que hicieron por mí, porque arriba de Dios no viene nadie, y la oración está por encima de la plata y está por encima de todo, señorita. Sí, señora, qué bonito. Sí, señorita. Qué lindo testimonio. Dios y la fe. Sí, señorita. Muchas gracias, doña Bernarda. Mario, también quisiéramos oír su voz como hijo. Seguramente muy agradecido, muy contento de tener a su mamá aliviada y de saber que la va a tener, si Dios quiere, muchos años más. Cuéntenos un poco ese sentimiento que lo mueve en este momento. No, es otro cuento. Ajá. Es que a nosotros nos faltó papá hace por ahí 15 años. Hace por ahí año y medio nos faltó una hermanita. Sí. Entonces quedamos como mamá sola. Y de Imagínese. eso pues nosotros, ninguno de nuestros hermanos la abandonamos y es con ella para arriba y para abajo, pues como, sí. Entonces cuando empezó la enfermedad empezamos todos que esto, que había que ya hablan de una parte, que no, que ya la urgencia, todos sacamos el tiempo para estar con ella y lo primordial es que ha sido muy buena mamá, entonces eso le ha parecido a ella y muchas gracias a Dios y al Pablo Tobón, que definitivamente todos los médicos y las enfermeras y todo es excelente y no, mejor dicho, gracias a Dios, porque la verdad que yo creo que ligerito la tenemos, ya está muy aliviada, pero la vamos a tener más aliviada. Seguramente que sí, no va mucho tiempo Sí. tiempo desde la operación y ya está muy bien y con seguridad que cada día va a estar mucho mejor. Me alegra muchísimo. Sí, señora. Qué lindo testimonio. Con Edgar y con Rosaura vamos a hablar ahorita un poco más. Ya Edgar nos había contado su testimonio, pero aquí vamos a retomar, y Rosaura también como parte de la familia, cómo cambia la familia, cómo es eso que vive la familia durante ese tiempo de espera para que ese órgano llegue y se pueda realizar el trasplante, y cómo después cambia esa vida familiar y se siente la alegría que aquí respiramos naturalmente. A nuestros televidentes quiero invitarlos a nuestro micrositio. Recuerden que entran a la página principal de Teleantioquia, como están viendo en pantalla. Allí pueden encontrar toda la información de nuestros programas con nuestros temas, foros, fotos, de manera que los que estén interesados, recuerden, entren a la página principal, luego se van al link programas, entran luego a educativo y van a marcar Red Vital para que encuentren entonces toda la información de nuestro programa. Quiero contarles nuestro televoto de hoy para que participen. La pregunta es la siguiente: ¿considera que el trasplantado recibe el apoyo suficiente por parte de la CPS para preservar su calidad de vida? Ahí en pantalla ven cómo deben votar. Por el sí a la pregunta van a marcar 444 37 10. Por el no, 444 37 11. Y desconoce cuáles son los derechos del trasplantado ante su EPS, van a marcar el 444 37 12. Vamos a pasar a unos mensajes comerciales y regresamos. Seguimos hablando entonces de donación de órganos, un acto de amor por la vida. Ya volvemos. Ya volvemos con Red Vital. Continuamos con Red Vital.
Quiero recordarles que estamos en directo y más adelante vamos a entrar en la zona interactiva donde recibimos sus preguntas telefónicas y también las preguntas y los comentarios que nos hagan a través de el chat. Recuerden nuestras líneas para que se vayan preparando para más adelante, 381-54-54 y 851-1170, y al chat entrarían directamente a la página de Teleantioquia y ahí ya podemos chatear directamente sin que tengan que llenar, digamos, ningunos daticos. Vamos a entrar en este momento a la consulta. Y les presento a nuestros invitados en la consulta. Nos acompaña el doctor Luis Fernando Palacio, coordinador regional de trasplantes de la Dirección Seccional de Salud. Doctor Luis Fernando, bienvenido. Buenas tardes a todos los televidentes de Revital. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, porque aquí estuvimos hace 15 días tratando el tema. También nos acompaña la doctora María Eugenia Nieves, médica coordinadora de trasplantes regional Antioquia. Muy buenas tardes, doctora María Eugenia, bienvenida. Buenas tardes, gracias a ti. Bienvenida de nuevo también. Y está con nosotros Diana Patricia Guerra, coordinadora del Observatorio de Salud de la Personería de Medellín. Diana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a todos los del programa, a los televidentes. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, qué rico compartir con todos aquí en Red Vital. De todas maneras, la semana pasada estuvimos hablando de unos datos importantes, doctor. Sin embargo, seguramente tenemos hoy nuevos televidentes, entonces quisiéramos hacer un corto repasito sobre qué es donación o trasplante de órganos, básicamente para que los nuevos televidentes se conecten. Claro. Hay pacientes que tienen enfermedades ya crónicas del corazón, del hígado, del riñón, en un estado terminal y que ya la medicina no le ofrece ninguna alternativa y su única opción de vida es un trasplante de órganos. Es decir, un trasplante de órganos es un tratamiento, es la única opción de tratamiento que le queda al paciente para poder vivir. Y si a ese paciente que ingresa a lista de espera no se le logra conseguir el órgano en 1 o 2 años, lo más frecuente es que en ese tiempo ya haya fallecido. O sea, trasplante igual, tratamiento médico, la única opción de vida que le queda a ese ser humano. Muchas gracias, doctor. Doctora María Eugenia, los requisitos para ser un donante y la historia que nos contaba, digamos, el proceso que nos contaba la vez pasada sobre ¿cuándo se determina que hay muerte cerebral y qué significa? Bueno, los requisitos para ser donante, pues básicamente se resumen en que puede ser donante cualquier persona que quiera hacerlo, que en vida haya manifestado su deseo y que si no lo hizo su familia en el momento de la muerte, tomen la determinación de seguir ayudando a las personas incluso después de que su familiar ha fallecido. En el caso de la donación de órganos, hay un requisito fundamental que es la muerte cerebral. La persona ha fallecido en el hospital, está todavía conectada a una máquina, a un ventilador, se les estaba dando un tratamiento o se les estaba ofreciendo un soporte ventilatorio incluso antes de la muerte, y después de que se diagnostica muerte cerebral, se deja en esas condiciones mientras la familia toma la decisión de si va a ayudar a otras personas. La muerte cerebral entonces es el cese irreversible de todas las funciones del cerebro, y al tener cese que ya no tiene vuelta atrás, se considera que la persona ha fallecido porque ya no hay ninguna función dada por el cerebro, que es el órgano más importante del cuerpo, es el que realmente nos da la vida, incluso no es el corazón el que nos hace vivir, sino el cerebro, porque es el que nos hace respirar. Cuando una persona tiene muerte cerebral es porque ha dejado de respirar y eso significa que ha fallecido. Y que ya se puede determinar si se pueden donar sus órganos según la familia lo decida. Voy a presentarles a otros invitados que están aquí con nosotros en Red Vital. Está con nosotros Nuris, se pronuncia el apellido Marymount. Nuris Marimón. Nuris Marimón Julio y su hijo Clemente, que tiene trasplante reciente de hígado y nos alegra muchísimo tenerlos acá. Bienvenida, Nuris, a Red Vital. Y hola, Clemente, te estás viendo por allá en la pantalla, ¿cómo estás?
Bien, corazón. Bueno, Nuris, cuéntanos un poco el proceso de tu hijo. Bueno, primero que todo, buenas tardes. El proceso de Clemente duró 1 año, duró 5 años con el problema. Duramos 1 año esperando el órgano, pero gracias a Dios llegamos acá a Medellín. El Hospital San Vicente, muy excelente, sus médicos, todo. El doctor Santa María, especialmente un buen hepatólogo. Todo el grupo de trasplante. Luego conocimos a don Edgar, doña Rosaura, que nos abrieron sus puertas en su casa. Y allí estamos acompañándonos siempre. Ellos fueron las personas que nos dieron la mano acá. ¿Cuáles eran esos síntomas que tenía Clemente? ¿Cuál, digamos, era esa cotidianidad cuando tenía su enfermedad? Bueno, estaba le daba mucha ictericia, pasaba amarillo, sí, muy amarillento, todo amarillo, decaído, palidez, de todo. ¿Cuánto tiempo ha pasado después del trasplante? 5 meses. 5 meses. Ya estaba muy bien. Cuéntanos un poco cómo se sienten, cómo han vivido estos 5 meses de alegría, de saber que él tiene un nuevo hígado que le está dando una vida diferente, que está más aliviado y que seguramente lo va a estar mucho más. Bueno, muy feliz, gracias a Dios, porque eso ha sido una felicidad para todos, para la familia, para todas las amistades que hicieron muchas oraciones por él. Muy feliz. Hoy tuve una cita y el médico me dijo que va muy bien. Qué rico, Nuris, nos alegra bien, muchísimo. Qué bueno verla aquí con su hijo Clemente aliviadito en brazos. Muchas gracias. Y precisamente queremos aprovechar entonces ahora sí para hablar con Edgar y Rosaura. La vez pasada no hablábamos mucho sobre el hogar de paso. Voy a darle primero la palabra a Rosaura para que nos hable en su voz de familia, para que nos cuente un poquito precisamente eso que ahorita queríamos saber sobre esa vida, cómo cambia, cómo se siente la familia nuevamente después de que han logrado, después de un proceso, en algunos casos largo, otras veces es un poco más cortico, pero de todas maneras se llega ya a ese momento en el que se recibe el órgano y se ve al ser querido, aliviado, como que revive. Cuéntanos un poco. Sí, buenas tardes. Bueno, fue mucho tiempo con Edgar, fueron 6 años. Luché mucho con él, por encima de todo el mundo luché. Entonces dije, me lo traigo a Medellín como sea. Y aquí estoy. Edgar vivía cada 15 días hospitalizado en la UCI. Yo trabajaba, me tocaba atenderlo porque no se dejaba atender de las enfermeras. Él esperaba que yo llegara. Bueno, eso fue terrible. Yo trabajaba, él acostadito, me tocaba toda hora, me lo llevaba a trabajar a veces, lo sentaba al lado mío y esperaba que yo saliera de trabajar y yo me lo llevaba otra vez para la casa. Después de ese proceso, cuando el médico me dice, Rosaura, esposa de Luis, porque no me decía Rosaura, esposa de Luis, o trasplantan a Edgar o se muere. Le dije, bueno, listo, yo voy a hacer lo que sea. Él estaba hospitalizado en una UCI y tengo un amigo muy querido en Bucaramanga y me dijo, hay que hacer una tutela. Le dije, listo, ¿cuándo? Y me fui ese domingo a las 7 hasta las 3 de la tarde, hicimos la tutela, fue el lunes en la mañana, en la tarde me dieron la orden para el trasplante. Y aquí estoy, me vine. Hace 2 años vivimos con Edgar acá, los hijos de él tiene sus hijos, yo tengo los míos. Hace 10 años vivimos juntos. Pero la familia y todo eso ha sido una felicidad para nosotros. Hace 2 años tenemos un hogar de paso, adoro mis pacientes, quiero mis pacientes, los hacemos sentir como si estuvieran en su casa. Edgar cocina, yo cocino. ¿Qué es esa belleza? De estar en una oficina, terminé cocinando y haciendo oficio en la casa. Pero vea esa alegría que respira, Rosaura. Hemos podido colaborarle a los hijos de él, a los míos, a mi familia, a la familia de él. Sí. O sea, esto ha sido una bendición del Señor y muy grande. Y a mi negrito lo adoro en el alma. Y gracias a todos los que han donado, porque yo a Edgar, no sé, eso fue una bendición para mí. Ese día que le hicieron el trasplante, lo primero que hice fue arrodillarme y que el Señor le diera muchas bendiciones a la familia que donó ese hígado para Edgar. Mire qué bonito. Muchas gracias, Rosaura. Gracias a ustedes.
Edgar, cuéntanos del hogar de paso. Ya pues aquí Rosaura nos adelantó algunas cosas. A ustedes ese proceso que vivieron, 6 años decías, Rosaura, ¿cierto? 6 años. Seguramente fue lo que sensibilizó sus corazones y lo que los llevó a tener ese hogar de paso y darle apoyo a todas las personas que están esperando un órgano para ser trasplantado. Cuéntanos un poquito sobre el hogar. Sí, Diana, buenas tardes, gracias por la invitación. Agradecerles a todos los que están aquí presentes, a doña Olga, que es una señora íntegra en su parte humana, tener la capacidad y ser solidaria de donar vida para personas como nosotros que estamos esperando hace mucho tiempo la oportunidad de un órgano, y así como hay muchos todavía, hacerle un llamado a la gente que tengan ese corazón grande que tiene doña Olga, que no dejemos que una persona que pueda donar órganos se desperdicien, como lo hacía la vez anterior, que donen esos órganos, en vez de meterlos bajo tierra o quemarlos, donarlos, que eso es donar vida para personas que están esperando, como decía ella misma, eso es darle vida a la muerte. Y darle agradecimientos también a la doctora, al doctor Luis Fernando, porque ellos son gestores importantes de esta cadena, a los doctores del Hospital San Vicente, y bueno, primeramente Dios, como decía la señora aquí también trasplantada. Y precisamente, doña Bernarda, vamos a seguir contando un poco de su historia, la que ya nos había contado en una notica que estuvimos grabando con usted y en la que participó también su hijo Marino. Vamos entonces a ver la notica. Mi madre, después de la muerte de una hermana, ella empezó a decaer un poquito de salud. Nosotros pensábamos que era de pronto debido a la muerte de mi hermana, pero después de hacerle una cantidad de análisis en diferentes centros médicos de acá de la ciudad, en varios laboratorios, un médico nos dijo que ella estaba sufriendo, era del hígado. Nos remitió al Pablo Tobón Uribe, donde un patólogo. Ya le hicimos revisar de él, nos dijo que el hígado no le estaba funcionando muy bien y que, pues, que había que empezar un tratamiento con ella. Después de ciertos días, ya él nos dijo que mi madre necesitaba un trasplante. Él me dijo, Bernarda, la calidad de vida suya está en la operación, en el trasplante. Mientras no se le haga el trasplante, usted cada día más desmejorada. Yo sintiéndome tan enferma, esa rasquiña en todo el cuerpo que no me deja dormir, nada, y esa secadez en el cuerpo, esa amarillez y ese desaliento, yo no me provocaba comer. Entonces yo me sentaba a pensar, qué miedo esa operación, pero yo qué hago con esta vida también así, se llega la noche, llega la mañana, yo en estas condiciones, con esta calidad de vida, no, el Señor sabrá. Ya entró al protocolo de trasplantados, ya nosotros teníamos que esperar, era que se le diera el hígado en condiciones para ella. Pues eso necesita unas características especiales para que se puedan adaptar al cuerpo de ella. Al cabo de 2 meses resultó el trasplante de una niña que se había accidentado y pues daba las condiciones óptimas para el cuerpo de ella. La llamaron a las 3 de la mañana el 21 de noviembre y se le hizo el trasplante. Yo salí de la operación y por la tarde ya dije que había cambiado totalmente el rostro, todo, ya ni rasquiña, ni amarillez, ni nada. Y bueno, y ahí está, entonces dándole muchas gracias al Señor por la vida que me ha dado, por otro día de vida que me da el Señor. Es una segunda oportunidad de vida que le da a ella, es una oportunidad que nosotros nos da para compartir más con ella, para estar más con ella, para consentirla más, porque a raíz de eso, de todas maneras, claro, uno cambia. Yo digo, pues, le digo a mis hijos que tengan en cuenta que desde que estén aliviados y llenos de salud, que es muy importante que donen sus órganos para que le den una calidad mejor a la familia o a alguien que esté necesitando, vea uno, y no vea ya en esos hospitales tanta calidad de vida que le dan a las personas por estas donaciones. Pues nuevamente con esta nota se respira
el agradecimiento y la alegría tanto del paciente que recibe el órgano como de su familia. Y vamos nuevamente a hablar con Olga, porque así como decía Edgar, una persona como Olga y su familia, con esa calidad humana, con ese acto tan generoso que da vida, queremos saber, Olga, si después de este año que ha pasado, te haces algunas preguntas con respecto a esas personas que recibieron los órganos, ¿cómo están? ¿Qué tanto se está manteniendo? ¿Qué tanto, digamos, las EPS o de pronto el Estado está haciendo algo para que se sigan manteniendo con vida, preservados y en buen estado de salud? ¿Qué preguntas te haces en general, Olga? Todos los días de la vida me levanto y pienso, ¿quién tendrá el corazón de Juan Pablo? ¿Quién tendrá los riñones? El hígado, y le pido a Dios que lo tengan personas buenas que verdaderamente lo necesitaban, porque Juan Pablo era una persona muy sana, demasiado. Entonces, claro que para ninguna madre pues hay hijos malos, sí. Entonces para todas las madres todos los hijos son buenos, sí. Entonces yo le decía a mi cuñado que qué dicha saber quién tiene el corazón de Juan Pablo. Y él me decía, eso es imposible. Imposible porque te vas a pegar mucho a esa persona. Entonces, yo todos los días de la vida pregunto si estará viviendo el corazón de Juan Pablo. Si le serviría a otra persona, en los riñones, el hígado, o se moriría el corazón de Juan Pablo. Todos los días me pregunto eso. Olga, muchas gracias. Yo creo que también todas esas preguntas que tú te haces, vamos a hablar con María Eugenia, se las hacen muchos de los familiares que han tenido este acto hermoso y generoso. Pero hablemos un poquito de esa parte, digamos, de protocolo, de esa parte de requisitos que hay. ¿Se puede o no se puede, doctora María Eugenia, saber quién fue la persona que recibió ese órgano? ¿Es sano, es adecuado o no? Y después tengo una pregunta para ti, Diana, importante con ese proceso de duelo que de todas maneras también viven los familiares del donante. María Eugenia. Bueno, pues ni siquiera es por protocolo, sino que es la ley. Es la normatividad de nuestro país. El decreto 2493 de agosto del 2004 dice que no se puede dar la identidad del donante y el receptor, que siempre tiene que mantenerse, pues ser privada, esa información es confidencial. ¿Hay algunas razones de fondo que quisiera que de todas maneras es ley, pero hay algo que seguramente lo sustenta, algún estudio o qué es lo que pasa con esa información? ¿Por qué es importante que la familia del donante no la conozca? Pues yo creo que aquí hay factores psicológicos, hay factores sociales. Había una época en nuestro país donde eso se podía hacer, pero entonces había no solamente, o se dieron casos de extorsión, no solo la parte de los sentimientos, sino también la parte económica. Y cuando una familia dona, doña Olga sabe que es un acto de amor al prójimo, que no recibió un peso, pero que de una u otra forma, ella estaba viviendo el peor momento de su vida al perder su hijo, pero también estaba pensando en que le iba a dar vida, que le iba a dar calidad de vida a otras personas que incluso ella en ese momento no sabía quiénes iban a ser. Y su acto de amor estuvo por encima de todo eso. Yo sé que la mayoría de personas son personas buenas que uno ni se le pasa por la cabeza pensar esta persona va a extorsionar a otra. No, y ellos lo dicen, es que no, es solamente si yo me doy cuenta que está bien, ya con eso estoy tranquila porque de una u otra forma sé que valió la pena. Así que eso se puede saber, o sea, sí. Se puede saber, ella puede saber a qué personas ayudó en cuanto a qué ser humano era. Datos generales. Datos generales, si era un hombre, una mujer, de pronto cómo estaba de enfermito antes, si la persona sobrevivió o no, pero nunca se puede dar identidad y esa es la razón. De todas formas, también creo que obedece nuestra ley a las leyes de otras partes del mundo que son los que están más adelante en trasplantes. Nuestra ley es como basada también en la ley de España, que España ha sido también pues como pionero en trasplantes en el mundo,
y de una u otra forma todas las personas que trabajan en trasplantes tienen que ver o hemos tenido algo que ver con España, que han sido pues como los líderes en el mundo. Muchas gracias. Vamos a pasar a unos comerciales, Diana, y luego hablamos un poco sobre esto que también nos ha tenido pendientes. Esta pregunta sobre cuál es la calidad de vida del trasplantado una vez ya es hecho ese proceso en el que ya se hizo la operación. Se le siguen dando los medicamentos, las revisiones necesarias. Vamos a hablar sobre este tema luego de los comerciales, de manera que ya volvemos. No se despeguen. Ya volvemos con Red Vital. Continuamos con Red Vital. Seguimos en Red Vital hablando de donación de órganos, un acto de amor por la vida. En un momentico vamos a pasar a zona interactiva, pero quiero antes comentarles esta información que es también muy importante. Recuerden la línea de Carisma que tiene atención en salud mental y farmacodependencia 7 días a la semana, 24 horas. La línea es 444-4448. Ya entramos entonces a zona interactiva. Tenemos una llamadita desde Caicedo. Está con nosotros Fabio Londoño. Muy buenas tardes, Fabio. Buenas tardes. ¿Cómo está? Necesito hacer una pregunta al doctor Luis Hernando. Claro que sí, adelante. El doctor Luis Hernando, yo tengo una enfermedad crónica pulmonar y solicito un trasplante de pulmón. Y necesito saber a dónde me puedo para inscribirme para estar en lista para el trasplante. Perdón un segundo, Fabio, yo le hago una pregunta. ¿Usted ya sus médicos tratantes le han informado que necesita un trasplante? Sí, señora. Bueno, muchas gracias por su participación, Fabio, doctor. Sí, Fabio, te tengo que informar que la única institución del país que hace trasplante de pulmón es la Clínica Cardiovascular de Medellín, con una experiencia muy exitosa. En ese sentido, entonces, yo te pediría a ti que te acercaras a los médicos de esa institución. Ellos te harían todo el protocolo y determinarían la necesidad del trasplante de pulmón y por lo pronto la inscripción para que accedas a este órgano. Muchas gracias, doctor. Desde Angostura nos llama Beatriz Ateortúa. Muy buenas tardes, Beatriz. Bienvenida a Red Vital. Muy buenas tardes a ustedes. ¿Cómo están? Beatriz, muy bien, muchas gracias. Necesito que por favor le baje el volumen al televisor para que podamos tener la comunicación así clarita y no se oiga el retorno. Sí, ya se lo quité todo. Bueno, Beatriz, bienvenida. Adelante con su pregunta. Desde hace días me da muchas ganas de comunicarme con ustedes porque casi siempre diario veo los programas y el de hoy me pareció muy interesante sobre el problema pues que están tratando las señoras de riñón. Tengo una prima que está enferma sobre pues de la enfermedad que le descubrieron es del hígado, el problema es del hígado. Y los médicos en estos días le pusieron unos tubitos en que por ahí puede ir drenando el líquido que se le regó en el cuerpo. Entonces yo quería preguntarle al médico si ya con lo que le hicieron ella se puede aliviar o en algún tiempo le podrán hacer algún trasplante. Claro que sí, muchas gracias, bueno, Beatriz, que esté muy bien. Con mucho gusto. Doctor. Sí, es posible que con ese procedimiento que le realizaron a la usuaria sea suficiente. Que cuando se habla de un trasplante es porque ya hay un deterioro severo del órgano y hay una insuficiencia hepática crónica donde no hay células vivas prácticamente y hay la necesidad del trasplante. Pero de lo contrario yo diría que pudiera ser suficiente ese procedimiento inicialmente. Muchas gracias. Tenemos pendiente, Diana, hablar sobre ese proceso que viene después. ¿Cuáles son esas principales quejas de las personas trasplantadas, esas que llegan a la personería
digamos resumidamente, ¿cuáles son? A ver, son de diversa índole. Sí. Básicamente la no atención oportuna por parte de un especialista en la no entrega de medicamentos o el cambio de medicamentos de un medicamento que viene siendo, digamos, de marca por uno genérico. Además, lo ponen a voltear por diferentes lugares de la ciudad para darle el medicamento. Fuera de eso, pues la negación o las barreras de acceso también están en los CTC, en los comités técnicos científicos, llevando incluso a la pérdida en algunas oportunidades del órgano trasplantado por no tener de manera oportuna el medicamento o porque se está dilatando la atención. Además, aquello de que van a urgencias y los médicos que los atienden son médicos generales que no conocen a profundidad cuál es la especificación con la cual deben atender a los pacientes trasplantados, y eso lleva en algunas oportunidades a que se pierda entonces el trasplante y se tenga que reiniciar nuevamente con el proceso para volver a un trasplante. Esos, entre otras, son algunas de las barreras. ¿Qué está haciendo en este momento la personería frente a esas quejas, a esas dificultades, a esas demoras que veo que seguramente no en todos los casos, pero sí en ciertos casos, pues causan, como decías, tristemente hasta la pérdida de ese órgano trasplantado? Bueno, la Personería de Medellín, justamente al ver todas estas demandas en materia de salud, ha creado el Observatorio de Salud por el Derecho Fundamental a la Salud. Allí nosotros hacemos acompañamiento a las personas, hacemos reacciones inmediatas, hacemos brigadas en los diferentes hospitales, hacemos acciones de tutela o los derechos de petición o incluso llamadas, una cuestión muy administrativa con las diferentes EPS. Hemos encontrado por fortuna en algunas EPS una respuesta favorable. Esperamos que realmente sea algo pronto, que no tenga que intervenir incluso la personería, sino que lo puedan hacer pues por convicción, porque es un servicio, además para la persona es un derecho fundamental. Consideramos en ese sentido entonces que nosotros estamos allí es para acompañar sobre todo la garantía del derecho fundamental a la salud. En esa medida pues participan los usuarios en un nodo, una mesa de trabajo en el observatorio donde nos dan a conocer cuál es la problemática o también aportan soluciones. Igual el observatorio tiene diferentes mesas de trabajo que se van organizando de acuerdo a la especialidad. En uno de ellos, por ejemplo, están los órganos de inspección, vigilancia y control, donde identificamos las dificultades que hay. En otro participan las IPS, otros las EPS, en otro está la academia, que también es muy importante, donde nos dicen qué es lo que debemos hacer. En la rama judicial también está en otro de los nodos. Ahorita estamos invitando a los medios de comunicación a que hagan parte de uno de los nodos, justamente para visibilizar estos problemas, porque después de todo un tratamiento científico que se tiene por parte de los médicos o del personal de salud, en algunas oportunidades por asuntos administrativos se termina perdiendo todo el esfuerzo o por una racionalidad económica que es la que lleva a la contención del gasto e impide un adecuado tratamiento a los que están trasplantados. Desde el Observatorio de la Personería, ¿cuál sería ese llamado que le harían ustedes como observatorio a los ciudadanos para que puedan ejercer sus derechos efectivamente? A ver, lo primero es informarse, porque muchas personas que están, por ejemplo, en diálisis ni siquiera saben que tienen el derecho a ser trasplantados, y las IPS que atienden esas diálisis tampoco les interesa dar a conocer ese derecho, porque igual pues ahí hay un paciente que tiene que estar usando esas unidades. Entonces vemos ahí que eso es un poquito problemático. Entonces lo primero es informarnos sobre los derechos, ejercer ese derecho, y también como ciudadanos, como usuarios, tenemos la corresponsabilidad y el deber con nuestro cuerpo y con nuestra salud. También es el llamado a que nosotros estemos atentos en ese sentido. Muchas gracias, Diana. Seguimos en zona interactiva, pero este minutico los voy a dejar con estos daticos que tenemos en conexión. Red Vital esta semana te recomienda el libro
Manual de donación y trasplante de órganos. Autor, Rubén Darío Camargo Rubio. Esta publicación contiene información básica sobre donación de órganos sólidos y tejidos y sobre la legislación colombiana que regula este procedimiento quirúrgico. Se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Antioquia. La página www.transplantados.com. En la página de la Asociación Nacional de Transplantados encontrará respuesta a las preguntas frecuentes acerca de la donación de órganos y la información necesaria para convertirte en donante. Y el blog trasplantesencolombia.blogspot.com. Este es el blog del Centro de Trasplantes de la Fundación Cardiovascular de Colombia, especializado en trasplante cardíaco y renal para población adulta y pediátrica. Este, además de brindar información de interés sobre el tema, te da la posibilidad de registrarte como donante en la red de donación y trasplantes de Colombia. Recuerda visitar nuestro micrositio en www.teleantioquia.com.co. Encuéntranos en Facebook como Red Vital Teleantioquia y en Twitter como Red Vital T.A. Doña Bernarda, le cuento que tenemos una llamadita de una amiga suya que nos cuenta que hace días que no la veía y está en la línea y la va a saludar. Ella se llama Silvia Ríos y nos llama desde Santa María de Itagüí. Buenas tardes, Silvia. Muy buenas tardes, muchas gracias. Feliz de ver a doña Bernarda, de verla tan recuperada. Hacía muchos días que no la veía. Expresarle todo mi aprecio. Ella sabe que yo la quiero mucho y que me siento muy contenta de verla tan recuperada. Muchas gracias por su llamada, doña Bernarda. ¿Qué le quiere decir? Gracias, Silvia. Le agradezco mucho y más en las oraciones que me ha puesto. A Dios gracias y a María Santísima y a todas mis amistades. Dios le pague, Silvia. Bueno, muchas gracias, Silvia, por su llamada solidaria. Edgar, sumándonos a ese llamado al ciudadano sobre cómo ejercer sus derechos, quisiera su voz y también la voz que apoya a todas esas personas que están en el hogar de paso que usted y Rosaura lideran. Sí, gracias, Diana. Nosotros en base a la experiencia vivida les hacemos un acompañamiento allí desde el hogar de paso que nosotros con mi señora hemos tenido la oportunidad de tener para que ellos lleguen aquí a Medellín y tengan un apoyo más que un apoyo humano, sí, donde ellos se sientan seguros con la experiencia vivida por nosotros, que les estamos aplicando y les estamos dando como una seguridad y les estamos dando esa seguridad para que ellos sigan para adelante, para que ellos se sientan de que aquí lejos de su casa tienen familia, tienen una persona que en esa experiencia con mi señora, que es la que más ha guiado esto, ha sido el aporte importante, podamos darles el respaldo a todas las personas que llegan a nuestro hogar de paso y que lo hacemos con mucho cariño. Como ella decía anteriormente, desde la cocina hasta un trapero nos toca, pero para brindarles lo mejor a ellos. Qué bonito, Edgar. Y aquí está, como decía Clemente. Rosaura, Clemente, que quería agradecer y decir unas palabras y quiero aprovecharlo antes de que se nos acabe el tiempo de nuestro programa. Clemente, ¿qué era lo que tú querías decir, corazón? Bueno, le doy gracias a Dios porque toda la salud que Dios me ha sanado, porque Él me quiere a mí, yo también lo quiero a Él. Ay, ¿qué es eso tan hermoso? Gracias a la gente de Medellín, que toda la gente está en el programa, y gracias porque yo también estoy contento porque Él nos ha sanado a todos. Mira, qué tan lindas esas palabras, Clemente, muchas gracias. Sí, Edgar, qué bonito. A aquellos que, como usted decía, que de pronto no sienten acompañamientos, que como decía la doctora, está la personería, está en la Defensoría del Pueblo, tenemos al doctor Luis Fernando desde allí de la Secretaría de Salud como integrante de la red de trasplantes, a la doctora María Eugenia, y bueno, y un amigo más que en cualquier momento, ¿verdad? Si quieren dirigirse a mí, aquí están mis datos, una pequeña asesoría, estamos aquí para vivir y darles la oportunidad a los que llegan con esta angustia, de hacerles un llamado a todos para que, como el corazón de doña Olga, sean solidarios, que den vida a la muerte y que nos permitan a muchos estar felices como estamos lo demostrando esta tarde aquí en familia
y decirles a las EPS que por negligencia no dejen de darle vida a las personas, porque así hace una inversión importante para que ellos mismos la traten como de ponerle el obstáculo y que se pierdan vidas por cambio de medicamentos, que respeten esas decisiones que uno lleva desde un principio de los médicos. Sí, Edgar, muchísimas gracias. Usted, Diana. ¿Le puede pasar el micrófono, por favor, a Olga? Olga, sabemos de todas maneras que es un proceso doloroso, que es un año y seguirá siendo un proceso en el que se va elaborando ese duelo. No lo desconocemos y queremos desde Red Vital darle un abrazo muy grande de solidaridad y también felicitarla porque definitivamente, conociendo todos estos testimonios y sabiendo también la historia que usted nos cuenta, hoy este programa nos ha llegado mucho más al corazón y nos ha sensibilizado, de manera que muchas gracias. Y quisiera ya ahora que estamos terminando el programa, recibir unas palabras suyas para ir finalizando. Gracias a ustedes por haberme invitado, un programa muy bonito, todos los días veo Teleantioquia. Y felicitaciones a todos, a la señora, el niño, el señor, a todos y a ellos, muchas gracias por ser personas tan buenas y por ayudarnos tanto. Yo voy a aprovechar que tenemos un minutico y hay algo que también me parece muy importante. Si bien es importante esa observación del paciente trasplantado una vez ha recibido su órgano, también tenemos una inquietud, Diana, y quisiéramos saber si la personería se ha fijado como en esta parte o qué tanto se puede fijar a partir de este programa, y es ese apoyo que necesita la familia del donante, porque de todas maneras, si bien fue un acto de amor, también es un momento doloroso y un proceso en el que se necesita acompañamiento. Sería importante que eso se revisara y que se pensara. ¿Qué tanto se ha pensado? A ver, en la Personería de Medellín trabajamos más en aquello de observar, de ver justamente cómo apoyar, pero más sería conocer cuál es la necesidad, a ver nosotros a través de un equipo interdisciplinario cómo podríamos acompañarlo, más desde las mismas IPS que nos acompañan o de las otras instituciones que están. Nosotros estaremos prestos a dar la colaboración que sea necesaria y articular esfuerzos para su bienestar también. Bueno, aquí entonces queda generada la inquietud. A todos muchísimas gracias por habernos acompañado, a los que ya nos habían acompañado hace 15 días y a nuestros nuevos invitados, muchas gracias. Fue un programa hermoso. La semana entrante estaremos hablando sobre esos padres que no aceptan las relaciones de sus hijos, para que lo tengan en cuenta para la semana entrante. Y les voy a dar, antes de terminar, el resultado del televoto. Por el sí tenemos un 26%, por el no un 22%, y las personas que desconocen cuáles son los derechos del trasplantado, un 52%. Los espero la semana entrante, martes, miércoles, en Red Vital. Hasta la próxima. Muchas gracias.